Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más, porque llevamos unas cuantas sesiones de este estilo, a estas sesiones online, a estos webinars que, bueno, ya hace unas semanitas que estamos realizando, y por lo que he visto en el listado de personas asistentes, que sois bastantes, hay bastantes, digamos, reincidentes, ¿vale? Hoy el motivo es un poco distinto, es para explicaros una nueva iniciativa, un estudio que hemos llevado a cabo, ahora os contaré, con dos partners, y se trata de cómo ha impactado. Ya hemos analizado bastante en profundidad el efecto que ha tenido el COVID-19, la crisis sanitaria, en el shopper, pero nos estamos focalizando, y no es la única categoría en lo que lo estamos haciendo, pero sí que es de momento la única categoría que podemos dar en abierto. Nos estamos focalizando en entender este impacto que está teniendo el COVID-19 en la categoría de postres lácteos y yogures. Perdonad, antes de nada hago lo de siempre, ¿vale? La pequeña introducción, os lo digo porque veréis que a veces parece que pierdo un poco el norte, estoy mirando el chat, ¿vale? Tenéis un canal de comunicación conmigo. Entiendo que si me estáis escuchando, me estáis viendo y estáis viendo la pantalla, todo funciona perfectamente. No obstante, si podéis escribirme, que ya algunos lo estáis haciendo, y decirme que me estáis escuchando, vamos, que podéis seguir perfectamente la presentación, pues me hacéis un favor, y además compruebo, lo estoy comprobando, que no estoy solo hablando delante de una pantalla, que os puedo asegurar que es un poco extraño. Ahora ya no tanto, porque llevo unas semanitas, pero al principio sí que lo era. Vale, estoy viendo, la mayoría me contestáis que sí, o sea que perfecto. Vamos a arrancar con la sesión, como os decía. Hoy estamos hablando de algo un poco más específico de lo que veníamos hablando en otras ocasiones, que es de una categoría concreta, de los postres lácteos y yogures. Y esto lo hemos hecho gracias a una colaboración, os decía, un poco a tres bandas. Vale, estoy viendo que todo el mundo me oye y me escucha y me ve bien, perfecto. Os decía, a tres bandas, obviamente a ECOC, que es el que ha liderado esta iniciativa, pero hemos llegado a un acuerdo con Danone, que es quien ha decidido, pues, colaborar con nosotros para abrir esta información al sector, y con 40dB, que es el Instituto de Investigación de Mercado, con quien estamos haciendo este seguimiento del impacto del COVID-19 en el comportamiento de compra y de consumo, como veremos a continuación. Todo esto, como os decía, está marcado dentro digamos, de un proyecto un poco más amplio de ECOC ShopperView, focalizado en analizar este efecto en diferentes categorías. Hay otras categorías en las que estamos trabajando ya para intentar entender cómo está afectando esto, como os decía, en los hábitos tanto de compra como de consumo, pero bajando mucho más e intentando focalizar el punto de mira hacia la categoría concreta que queremos analizar. Si alguno de vosotros, aprovecho, supongo, y por lo que he visto, la mayoría de vosotros está dentro del ámbito de esta categoría de la que es hoy motivo de la sesión, pero si alguien quiere o tiene interés por entender cómo lo estamos haciendo con las categorías en general, pues más que bienvenido y más que predispuesto a ampliaros la información. Vamos a lo que nos ocupa hoy. Lo que os decía, hay tres actores, creo que conocidos por todos. ECOC, como os decía, era quien lideraba esta iniciativa. Danone, con esta propuesta de aportar al mercado, más bien a la categoría de productos, pues información relevante, y 40dB, pues con la realización de este estudio, de esta investigación, que realmente creemos, pues, bueno, siempre lo creemos, cuando hacemos un estudio, pero creemos realmente que ha salido un estudio, pues, que detrás conlleva muchos insights y muchos datos accionables. Brevemente, porque en este caso es muy sencilla la metodología, os explico. Lo que hemos hecho en este estudio es básicamente con la metodología de entrevistas online a una población de más de 18 años. Ya veis que el campo ha sido del 22 al 26 de abril. O sea, nuestra idea con esto es también intentar medir lo más rápido posible qué está pasando en este preciso momento, y lo que hemos hecho es lanzar esta entrevista a 600 personas. ¿Vale? Esto nos ha permitido también esta muestra
pues poder, lo vais a ver durante la presentación, poder encontrar estas diferencias significativas entre algunas variables sociodemográficas. Y vamos directamente a lo que sería la presentación de los resultados, ¿no? Que es lo que queremos compartir con vosotros. Empezamos hablando primero digamos, de la importancia que tiene la categoría de postres lácteos y yogures para el consumidor. Y lo que hemos visto es que sí, que es una categoría, digamos, muy importante, aquí ponemos indispensable, para muchos de los consumidores. De hecho, cuando le preguntamos directamente, entramos ya en materia, cuánto de importante o cómo de importante son en tu dieta cada uno de estos alimentos. Hemos hecho un poco de benchmark. Cuando hablamos específicamente de yogures, vemos que un 42% lo considera muy importante. Y esto, poniéndolo en relación, por eso hemos hecho este benchmark, si no era un poco complicado sacar una conclusión con este 42, vemos que está muy en línea con la categoría de leches. Son dos categorías de producto, digamos, bastante, casi, digamos, a la mitad de la población, bastante importantes para un porcentaje bastante elevado de consumidores. Por encima, otro benchmark que tenemos en la fruta, pues acercándose al 70%, y el otro ámbito de estudio de esta investigación eran los postres lácteos, que veis que baja bastante esto como importancia, ¿no?, que le dan a la dieta. Pues vemos que se planta en un 25%, que es más o menos, bueno, exactamente es uno de cada 4 consumidores, los que consideran que los postres lácteos son importantes para su dieta. Y otro mensaje que nos parece relevante es destacar que para las mujeres tienen más importancia los yogures, la leche y la fruta. No así los postres lácteos, pero sí estas 3 categorías que hemos visto, pues que tienen un nivel relativamente elevado de importancia para una cantidad importante de consumidores. ¿Qué hemos visto de la categoría? Pues que es un producto versátil. Y ahora me voy a explicar. Primero hablando de a quién va dirigido el producto, más que a quién lo dirigen las empresas, a quién el consumidor cree que es útil o que es necesario para la alimentación. Y lo que hemos visto es que para el 77% de las personas que hemos entrevistado es un producto para toda la familia. De ahí venía lo de que fuera transversal, ¿vale? Incluso no es el mismo, digamos, no suma 100, casi suma 100, pero no es la misma pregunta. Para un 32%, para 1 de cada 3, es un producto muy adecuado para niños. Es un producto específicamente para este público. O sea, estamos viendo que es un producto que se consume en general en toda la familia y además para 1 de cada 3 es un producto específico para los niños. Hemos querido indagar también en esta situación en la que nos hemos encontrado, que por suerte parece que vamos saliendo, pues en qué momentos de consumo tiene más presencia los yogures. Y para ello, de nuevo, los que ya estáis habituados a la plataforma nos va a sorprender. Lo que suelo hacer, y me gusta interactuar un poco con vosotros, es lanzaros una pregunta para luego contestaroslas con la información del estudio. ¿Vale? Os lanzo la pregunta. ¿En qué momento de consumo tienen más presencia los yogures? Que es justamente lo que os voy a enseñar ahora, que nos ha salido en el estudio. ¿Vale? Y os planto aquí cinco opciones. Exacto. Tenéis que clicar en la pantalla, no por el chat, que veo que alguno ya se había adelantado. Si podéis poner en la pantalla si es la comida, el desayuno, la merienda, la cena o el picoteo entre horas, os muestro en unos segundos. Es a modo de juego, nadie se va a llevar ningún premio. Y lo que me sirve también es, bueno, pues ver que estáis allí, que lo he visto al principio, ver que continuáis aquí y que estáis un poco atentos. Entonces, eso, si podéis contestar a través de clicar en la pantalla. Os digo, la semana pasada a alguna no le funcionaba, minimizando la pantalla le daba opción. Mira, alguien me dice que no le va. Pues truquito, si minimizáis la pantalla, podéis marcar. A ver si los que me estáis diciendo que nos va, os funciona el truco. ¿Vale? Os doy unos segundos y veo si aumenta o no el escrutinio. Funciona el truco. Vale, perfecto. Pues eso, os doy unos segundos que ya lo voy a ir cerrando y os cuento lo que nos hace. Vale, parece que sí que ha funcionado porque ha subido al 80% del escrutinio. Me encanta. Venga, cierro, Os muestro lo que os ha salido. Lo que os ha salido a vosotros es que la cena es el momento donde más yogures se toman, según vuestra opinión,
Luego le sigue el desayuno con un 21%, la comida con un 18%, y merienda y picoteo entre horas, un 12% son las menciones menos, digamos, menos recurrentes. Os voy a enseñar enseguida lo que ha salido, porque lamento deciros que no habéis acertado lo menos lo que nos ha salido en esta presentación, en esta investigación. Todo lo que tiene que ver con los momentos entre horas, y en especial con la merienda. De hecho, la pregunta ya tenía un poco de trampa porque ya veis que son porcentajes bastante elevados en todos los casos. Pero la merienda en concreto es el momento donde más presencia de yogures hemos percibido con estas encuestas. Luego, el picoteo entre horas es la segunda mención y el tentempié a media mañana, bueno, pues un 74% de la gente, pero todavía hay un momento previo. Bueno, previo me refiero en cuanto a porcentaje que ocupa una posición superior, ¿vale? Es la cena. El 81% dice que incluye la cena, incluye los yogures, perdón, en el momento cena. La comida un 70% y el último lugar, que esto nos parecía un poco relevante, el desayuno no es que sea un porcentaje excesivamente bajo, pero un 56% lo incluye, que si vemos los diferentes momentos de consumo, pues es el más bajo de estos 6. Vale, avanzamos. ¿Qué hemos visto relacionado con todo esto? Y esto viene del estudio que hicimos del efecto más general, si queréis, del COVID-19 en comportamiento de compra y de consumo, pues que un 28% de la gente declaraba realizar más ingestas, que tenía más ocasiones de consumo a lo largo del día, relacionado con lo que decíamos con lo que decíamos antes. Entonces, lo que hemos hecho, y se parece mucho al dato de antes, es preguntar en cuáles de estos momentos del día, de estos momentos de consumo del día, has incrementado respecto a lo que hacías antes. Y nos sale de nuevo algo bastante parecido en cuanto a ranking, que son todos estos momentos entre horas, ¿no? El picoteo entre horas, la merienda o el tentempié a media mañana, los porcentajes donde más se ha incrementado el consumo de yogures. Tiene que ver, como decíamos, con este incremento de ocasiones de consumo o de ingestas, como decíamos antes. Avanzamos hacia el uso, por decirlo así, que le damos al producto, a los yogures, y lo que estamos viendo es que hay más o menos hay una polarización, no es 50-50, pero casi. Hay un 45% de la gente que lo toma, digamos, sin añadirle nada, sin toppings, por decirlo de alguna manera, y hay un 55% que le añade algo al yogur. O sea, tenemos dos tipos de consumo que en algunos casos se pueden parecer y en otros no se parece en nada, depende del topping, ¿no? Y precisamente lo que queríamos era indagar un poquito en este 55% que nos decía que sí que añade algo, que añade a este yogur. Y lo que estamos viendo, la lista es más exhaustiva y ahí la verdad es que es una lista bastante larga, pero lo que estamos viendo es que hay 4 grandes, digamos, productos que se incluyen. Los cereales, sobre todo, la fruta, la miel y los frutos secos. Serían los, digamos, el top 4 de los toppings añadidos al yogur. Y hay otro efecto producido, derivado más bien de esta situación de confinamiento. Y esto viene de nuevo del estudio más genérico. Lo que hemos visto es, bueno, me parece que todos estaréis bastante de acuerdo y lo habréis visto en muchos lugares, pero que estamos aumentando el momento cocina en casa, ¿no? Un momentito que estoy leyendo. Vale. Avanzo porque lo que estabais comentando, Iliana, viene un poco más adelante. Vale, os iba a decir, estamos aumentando nuestras habilidades, si queréis, culinarias y los momentos en que dedicamos a la cocina. Y esto hace, o esto es lo que nos dice este estudio, que continuemos, o sea, la predisposición por lo menos es a integrar algunos de estos hábitos cuando esto termine, que parece que poco a poco vamos liberando algunas pautas, pues lo que parece, lo que nos indica el consumidor es que continuaremos buscando productos para cocinar más en casa. Lo estamos haciendo ahora, pero pues previsiblemente en el corto plazo lo sigamos haciendo. Esto también tiene consecuencias en el yogur y lo que hemos visto es que hay un 11% de la gente que ha empezado a utilizar el yogur en la cocina, ¿no? Para consumir directamente, sino para utilizar como ingrediente para elaborar algún plato. De hecho, si sumamos los que ya lo hacían, lo que estamos viendo es que hay un 35% de la gente
que utilizan los yogures para cocinar. ¿Vale? Bueno, la redonda esta que veis amarilla más gruesa ya lo hacía, este 24% ya lo hacía, pero nos hemos encontrado que hay eso, pues el 11% de la gente que está incorporando este hábito de utilizar el yogur para cocinar. ¿Y en qué lo utilizamos? De nuevo, hay un claro ganador, que son las tartas. Ya veis que el 85% no es el 85% de la población, ¿eh? El 85% de la gente que utiliza el yogur para cocinar lo hace para hacer tartas. Pero también es verdad que nos hemos encontrado con, digamos, con una lista, y aquí no están todas, con una lista bastante extensa de, digamos, utilidades que le damos en la cocina al yogur. Aliños para ensaladas, cremas dulces, perdonad que el chat me tapa esto, las salsas para carnes, cremas y sopas o para salsas de pasta. O sea que estamos viendo que también la utilidad que le estamos dando al yogur no es solo para consumir inmediatamente, sino para cocinar. Visto esto, ¿qué nos aporta la categoría? Y bueno, el titular ya lo dice, la salud es el principal driver, parece, de la categoría. Ahora entramos en detalle. Y lo que estamos viendo, sobre todo, y es el porcentaje más elevado que vais a ver, es que para un 67%, esos son 2 de cada 3, consideran que el yogur es un alimento saludable. Incluso un 45%, casi la mitad, que es un producto indispensable en su dieta. Viene un poco en línea con lo que decíamos antes, ¿no? De cuán importante es esta categoría de productos para ti, en tu alimentación. Entonces, lo que vemos es que casi la mitad de la gente lo considera un producto indispensable en la dieta. Está claro que el factor saludable es el principal motivo por el cual los consumidores que lo consumen se inclinan por esta categoría, pero entrando un poco más en detalle, ¿qué significa este factor salud en el mundo de los yogures? Y aquí, antes de enseñároslo, me vais a permitir que os lance la segunda pregunta. Ya conocéis el truquito que os he dicho antes y la pregunta es muy fácil. ¿Por qué son buenos los yogures para la salud? Refuerza el sistema inmunitario, contiene probióticos, por el aporte de calcio o por el gran valor nutritivo. Os dejo de nuevo unos segundos para continuar sabiendo que estáis ahí atrás, lo menos los mismos que estabais antes. Que no os dé pereza contestarlo, que es eso, es apretar en la pantalla, no tiene mucho. Vale, estoy viendo que casi nos plantamos a como estábamos antes. Venga, el último empujón, a ver si alguien no ha contestado. Parece la tómbola esto. Venga, los cierro ya porque nos hemos plantado en el mismo porcentaje que antes. Os lo enseño a modo de curiosidad, si queréis, ¿vale? ¿Qué creéis vosotros que es lo que más aporte para la salud los yogures? Bueno, muy empatados. Por un lado, gran valor nutritivo, perdón, 32%, 31%, ya os digo, empate técnico, contiene probióticos y luego el aporte de calcio. El refuerza el sistema inmunitario, un tema, creo, bastante en boga ahora. Vamos a ver qué pasa con este tema y con esta crisis. Ha quedado bastante relegado a un cuarto lugar, pero con un porcentaje bastante bajo de lo que vosotros habéis dicho. ¿Qué nos ha salido en el estudio? Pues vamos a verlo. Lo primero, los probióticos. Casi el 60% de la gente que consume yogures dice que son saludables porque contiene probióticos que son buenos para la salud. En segundo lugar, ya veis que es empate técnico prácticamente. De hecho, la pregunta, ahora que ya ha pasado, os digo, tiene un poco de trampa porque los porcentajes son muy parecidos todos ellos, alrededor del 50-60%. El consumo permite mantener un buen aporte de calcio. Podríamos decir que es empate técnico. Luego nos encontramos el gran valor nutritivo, que es lo que a vosotros os ha salido como más relevante. Refuerza el sistema sanitario, el sanitario no, el sistema inmunitario. Bueno, la mitad de la gente lo declara, no, aunque salga en cuarto lugar, me parece que no es nada menospreciable este porcentaje. De hecho, ninguno lo son, porque ayuda a hacer la digestión, pues para el 48%, simplificando el mensaje, la mitad de la gente, digamos que de la mitad para arriba, ve todas estas, beneficios o virtudes de la categoría en su salud. Ahora bien, no queríamos obviar tampoco esta situación de la categoría, bueno, de los lácteos en general.
hay gente que declara pues que no le sienta bien directamente, que es este 11%, 12%, si redondeamos. Y luego hay una cantidad importante, diría, 1 de cada 4 casi, que no es bueno, que dice que no es bueno abusar por su contenido en lactosa. O sea, hay una cantidad de gente, si agrupamos la gente que al final, pues digamos, menciona este tipo de aspectos no tan positivos en relativo al yogur, pues nos encontramos alrededor del 30%, que sería 1 de cada 3. Ahora bien, cuando decíamos que era una categoría que abarcaba, digamos, muchos ámbitos, desde lo que decíamos, ¿no? Momentos de consumo, personas que consumen el producto, también incluso es inclusiva con este aspecto, porque la gente que nos declara, este 30% que declara que no le sienta del todo bien o que no es bueno abusar, mejor dicho, sí que encuentra en la categoría, si lo podemos incluir dentro de la categoría, que creo que sí, estas alternativas vegetales al yogur como alternativas saludables. ¿Vale? De hecho, aquí veis los porcentajes. Las alternativas vegetales al yogur son muy saludables o las alternativas vegetales al yogur son tan buenos como los de la base láctea. Esto lo dice, insisto, toda esta cantidad de gente que declara que el yogur lácteo de alguna manera tiene algún aspecto, vamos a llamarle negativo, o que le perjudica en cuanto a sentirse bien. ¿Vale? Continuamos con el siguiente punto. Vamos a hablar ahora de la innovación en la categoría. ¿Vale? Y aquí vamos a hablar de innovación y de precios. Nos parecía importante mezclar estos dos conceptos. Y lo primero que vemos es que es una categoría que el consumidor considera que está constantemente innovando. De hecho, la mitad de los consumidores encuestados nos dicen que la categoría está siempre en constante evolución sacando novedades. Es una categoría muy, digamos, muy dinámica y que está constantemente aportando pues novedades al mercado y lo que decíamos muchas veces en nuestras presentaciones, ¿no? Al final el consumidor, sí que es verdad que tenemos una cesta, digamos, estándar, pero sí que vamos incorporando novedades. Novedades me refiero como consumidor, nuestra cesta, no que sean novedades del mercado. Pero sí que es verdad que nos gusta romper un poco con esta rutina de nuestra cesta y esporádicamente pues vamos incorporando ciertos productos que no compramos de manera estándar, por decirlo así. Entonces es una categoría que sí que aporta un poco en este sentido pues esta constante evolución y renovándose. Ahora bien, en esta situación de confinamiento ya habéis visto que el periodo de realización del estudio es de hace semana y media, por decirlo así. Bueno, pues vemos porcentajes como en estos días de confinamiento busco yogures nuevos o que me sorprendan. Es 1 de cada 3, tampoco es despreciable. Seguro que si hiciéramos esta pregunta digamos, previa a esta situación, hubiera aumentado mucho más. Pero ahora nos encontramos que 1 de cada 3, pese a esta situación, pues está buscando yogures nuevos o que le sorprendan. Y en los últimos meses he comprado productos nuevos de yogures, pues también vemos que el porcentaje es relativamente bajo, 1 de cada 5, para entendernos, por no decir el 22%, ha comprado productos nuevos de yogures en los últimos meses. Con lo cual sí que es verdad que aquí la lectura podría ser que la industria va un poco más rápido o la percepción que tiene el consumidor, sin llegar a concluir lo que estaba diciendo, es que, digamos, la industria, los fabricantes, pues están en constante evolución, mientras que el consumidor igual no le sigue tanto el ritmo, lo menos en este periodo. Lo que os decía, relacionado con la innovación. Pues claro, la innovación tiene mucho que ver también con la variable precio, más que con la variable, con el freno del precio. Entonces, lo que estamos viendo es que postres lácteos y yogures son categorías, sobre todo yogures, muy en línea con la percepción. Esto obviamente es declarativo y no tiene, digamos, esto es subjetivo, si un producto es barato o es caro, pero lo que podríamos hacer con esta comparativa es igualar un poquito al mundo de la leche. ¿Vale? Yogures y leches a nivel precio, podríamos decir que están bastante alineados en cuanto a la percepción de caros. No son excesivamente caros para el consumidor. De hecho, aquí nos he enseñado el resto de la gráfica, pero la gran mayoría lo ubica en productos normales, ni baratos ni caros. Ya os digo, es una variable muy subjetiva, pero lo que nos interesaba era este vertical, ¿no? Esta comparativa con la leche y con las frutas. La fruta sí que el consumidor en general lo percibe como un producto más caro. Postres lácteos se queda en medio. Bueno,
pues no es excesivamente barato para el consumidor, sobre todo si lo comparamos con yogures y leches. Hay un efecto, cuando hablamos de las diferencias sociodemográficas, que queríamos destacar, que era estas familias con hijos menores. Lo que sí que estamos viendo es que esta percepción de caro en estas familias con hijos menores de edad es superior, ¿vale? Es superior a este 15,9 y a este 32,7. En cuanto a la oferta que nos encontramos en el mercado. Lo primero que podemos decir en cuanto a consumo es que en estos días, podríamos decir de confinamiento, hemos consumido los españoles de media 3,2 variedades de yogures y postres lácteos. De hecho, son los jóvenes y los hogares con hijos a aquellas personas o aquellas familias que consumen en mayor porcentaje. Esto es la media, el 3,2. Pues estos dos perfiles aumentan esta media considerablemente, o lo menos significativamente, si hablamos de estadística. ¿Qué es lo que consumimos? Pues básicamente lo que más consumimos, con este 37,3% de la gente que declara que consume este producto, es el yogur natural sin azúcar. Es el producto estrella, por decirlo así, o el más consumido, y de hecho uno de cada 4 lo considera imprescindible en su cesta de la compra. O sea, siempre está en esta, perdón, es que a veces leo a ver si puedo colar algo de vuestras preguntas. Me preguntaban si hay benchmark en condiciones normales. La verdad es que no tenemos la información previa, ya nos gustaría tenerla. Vamos a ver si esto tiene continuidad, pero en un primer momento esta es la foto que tenemos ahora. Seguimos, decía, es el producto estrella, pero no están muy lejos todos estos que veis aquí, porque de hecho decimos 3 de cada 10, eso es un 30%, hablamos de un 37%, todos estos están alrededor del 30% de gente que ha consumido estos productos en estos días. Yogur con sabores, flan, yogur griego, natillas, yogur con trozos de fruta. Ya veis que hay mucha variedad, de hecho, en la categoría. ¿Y el motivo? ¿El por qué consumimos todos estos productos? Pues básicamente lo primero, el yogur natural sin azúcar con edulcorante. Está incluida en el porcentaje de la diapositiva. Esto es declarativo, Borja, te contesto directamente. Esto es declarativo. No había un yogur natural con edulcorante. Entonces, si es sin azúcar, pues entendemos que el consumidor lo considera sin azúcar. Se consumen principalmente con hábito, perdonad. Esta pequeña introducción. Se consumen principalmente como hábito. Cuando le preguntábamos al consumidor por qué consumes pues cualquiera de estos productos que estamos mencionando, el principal motivo es por la costumbre, porque está incluido en mi cesta, en mi menú, más que en mi cesta de la compra. ¿Vale? Lo que pasa es que hay matices. De hecho, aquí vemos como hábito se consume yogur natural con azúcar, se consume yogur con trozos de fruta, yogures de sabores. Perdonar que el chat me oculta el yogur griego, el yogur líquido o incluso el yogur sin lactosa. Ahora bien, hay matices porque aparte de tener el hábito de tenerlo incluido en mi menú habitual, el yogur que en sabores es considerado otro de los motivos, es para toda la familia. Lo que decíamos al principio, ¿no? Es un producto para toda la familia, pues en este caso lo compro porque tiene esta versatilidad, esta conveniencia, si queréis, de poder utilizarlo con todos los miembros de la familia. Y en el caso del sin lactosa, porque me ayuda a la digestión. Es por hábito, porque ya lo tengo incorporado, pero también porque me ayuda a la digestión. Hay otra serie de productos donde lo que domina, donde el motivo principal para consumir estos productos es el factor salud. Y aquí nos encontramos básicamente con dos grandes ejemplos. La alternativa vegetal al yogur y los yogures con un contenido alto de proteína. Esto prima mucho más la salud que el hábito, como decíamos. Pero nos encontramos con otro grupo de tipos de producto donde pesa por igual el hábito como la salud. Son dos drivers importantes a trabajar en estas categorías. Y aquí nos encontramos unas cuantas realmente. El que decíamos, el producto estrella, el yogur natural sin azúcar, el yogur desnatado, la leche fermentada con LK6, el kéfir, el yogur ecológico, la leche fermentada con bifidus y la leche fermentada para el colesterol.
Como veis, una gran amplitud de tipología de productos tienen, digamos, dos grandes drivers de consumo. Haber incorporado en mi menú semanal, por decirlo de alguna manera, estos productos, pero también porque soy consciente que la salud bueno, es un aspecto importante y me ayudan de alguna manera en mi salud. Insistimos que estos son opiniones de consumidor, ¿eh? Aquí no estamos haciendo ningún análisis de, digamos, de cuánta realidad hay en esta digamos, en esta aportación de salud del producto. Y tenemos otro grupo, o sea, no hay ninguno que sea exclusivamente por capricho, pero sí por hábito y capricho. Y aquí nos encontramos pues, productos, digamos, más indulgentes, como las natillas, el flan, los otros postres lácteos y el queso tipo petit. ¿Vale? Incluso a las natillas se le añade una tercera, que es para toda la familia. O sea, ya veis que las natillas tiene el hábito, tiene el capricho y tiene el es para toda la familia. Con lo cual, bueno, veis que sobre todo el hábito es lo que más pesa. Hay algunas de ellas que la salud es un aspecto importante y hay otros que más indulgentes donde el capricho es un driver, como decía, un motivo de consumo pues, relevante para la categoría. Entramos en el último bloque. A ver un momento cómo es de tiempo. Vale, estamos yendo bien. Entramos en el último bloque, como os decía, ¿y qué ha pasado durante el confinamiento? Y bueno, y hay una pequeña parte que sabemos que es complicado y que igual no es la mejor metodología para intentar tener una aproximación de ¿y qué va a pasar? No en el medio plazo, pero sí en el cortísimo plazo, en las próximas semanas en relación con estas categorías de productos. Y empezamos hablando, antes hemos visto que era importante y que estaba muy presente en muchos momentos de consumo. Lo que estamos indagando ahora a nivel más general es si se toman más o menos que antes. Y aquí tenéis de nuevo este benchmark de estas 4 categorías que hemos analizado en este estudio y lo que vemos es que en gran parte, y de hecho en todas ellas, se toma igual que antes. Porcentajes, pues diría, bueno, quitando la fruta, pues alrededor del 70%, 70-80% en el caso de la leche. Se toman igual o incluso en estas 2 categorías que estábamos haciendo foco, sobre todo en el caso de yogures, pues un poco más. ¿Vale? Si hacemos el net, pues decir la diferencia entre los que lo consumen más que antes y lo que los consumen menos que antes, en el caso de yogures nos quedamos claramente en positivo con el más, mientras que en postres lácteos nos quedamos más o menos a la par, con lo cual podríamos decir que nos quedamos con un porcentaje de gente que lo consume igual que antes. ¿Qué pasa con la fruta? Pues parece que se está consumiendo bastante más que antes, insisto, con esta diferencia entre el menos que antes y el más que antes. Y en el caso de la leche parece que también ha aumentado un poco la cantidad de personas que declaran que lo consumen más que antes. ¿Vale? Nos encontraríamos entonces a yogures, pues un poco en la línea de leche. Bueno, fruta realmente ha aumentado bastante el consumo. En cuanto a, digamos, a frecuencia, lo primero destacable, solo hay un 5% de los encuestados, es decir, 600 personas, que no han probado el yogur en estas semanas de confinamiento. Y aquí tenéis el detalle de la frecuencia de compra. Y lo que tenéis aquí en grande, el porcentaje está en grande, es la cantidad de gente que lo ha consumido por lo menos una vez al día. Y nos encontramos en el caso de yogures que el 50%, la mitad de la gente, suele consumir por lo menos una vez al día yogures. Yogur o yogures. ¿Vale? Bueno, abajo tenéis la escala, ¿eh? El 5% es este 4,7 que veíamos de gente que no la ha consumido desde que empezó el confinamiento. Vemos que en postres lácteos y yogures pues hay un porcentaje más elevado de gente que no lo ha consumido desde que empezó el confinamiento. Y vemos como frutas y leche pues tienen una penetración de frecuencia diaria pues bastante elevada, entre el 75 y el 80%. ¿Vale? Vemos en último lugar pues postres lácteos que parece que hay cantidad, bueno, un 12% de gente que sí que declara que no lo ha consumido desde el que empezó el confinamiento y un 23% que lo consume diariamente, aunque sí que parece que es bastante más puntual el consumo de este tipo de productos. Hablando de, bueno, pues de la frecuencia de consumo, lo que vimos es que la mitad de la gente, este 50% casi clavado, hace lo posible por siempre tener suficiente cantidad de yogures o postres lácteos en la nevera. Decíamos, y tiene que ver con lo del inicio, en confinamiento también
nos importa poder disponer, además hemos visto que un porcentaje elevado de gente, sobre todo en yogures, lo consume diariamente, pues de no quedarnos sin, por decirlo así, de productos en la nevera. ¿Y qué hemos visto en cuanto a oferta de marcas? Pues que hay una amplia variedad y que realmente estamos cubriendo, digamos, varias necesidades cuando hablamos del portafolio, si queréis decirlo así, que existe en el mercado y cómo lo percibe el consumidor. Hay un 30%, son porcentajes parecidos, de 1 de cada 3 más o menos, que si puede elegir, prefiere ir hacia marcas, yogures de marca o especiales, aunque sean un poco más caros. Esto es lo que nos declaran. Pero también, aquí sí que podemos decir que súper empate técnico, hay gente que si puede elegir, prefiere optar por un yogur de una marca local. ¿Vale? Aquí estamos viendo como diferentes tipologías de producto y diferentes intereses digamos, o valoraciones que tiene el consumidor hacia una propuesta de valor u otra. Incluso hay una cantidad de gente donde le está dando importancia a la promoción y en el 23% de la gente busca yogures que están en promoción y puede ir variando de un tipo de producto a otro en función de esto. Relacionado con esto, nos encontramos, este es el porcentaje más elevado, 4 de cada 10. Dice que si no encuentra los yogures que le gustan ahora, en estos días, no le importa tomar otros. O sea, y de hecho esto es un mensaje también transversal de la investigación genérica que hicimos de los efectos de la crisis sanitaria. Estamos haciendo mucho switch de marca, cambio de marca, de producto, ya sea por falta de disponibilidad o porque vamos a establecimientos que no íbamos habitualmente, que es otro de los grandes cambios, ir a otros sitios que no son nuestros habituales. Entonces sí que se está produciendo en general mucho, digamos, no sé si es la palabra más adecuada, pero infidelidad. Mucha infidelidad. Me preguntáis por este switch de marcas, ¿cómo lo compararíamos con previamente? Le decía antes, no tenemos la foto previa, pero sí que sabemos, porque esto lo preguntamos en el otro estudio, que este efecto se está produciendo en mucha mayor medida que antes. Perdonad, podríamos tener la presentación, si me he olvidado, como siempre, lo que hacemos siempre, perdonar, porque esto es parte de la introducción y siempre empiezo como demasiado rápido. Cuando terminemos la presentación os mandaremos un cuestionario de valoración, como siempre, para que nos valoréis tanto el contenido como la presentación y os podréis descargar a continuación la presentación, tanto en formato vídeo como en PDF. Venga, lo que os decía, el switch de marcas, ¿vale? Este cambio de marcas. Es un efecto evidente de esta crisis sanitaria. En el caso de los yogures parece, con este 4 de cada 10, que no le importa cambiar de marcas, pues, de marcas o de productos, pues que también se está produciendo y es un efecto a tener en cuenta para ver qué pasa después de esto. De hecho, aquí vamos a ver las dos fotos. Por un lado, los yogures de marca blanca saben igual que las de marcas reconocidas, para un 35% de la gente, y el otro porcentaje que os voy a enseñar, que es un poco menor, un 21%. Ahora mismo confío más en las marcas de fabricantes que en las marcas blancas. Ya veis que hay un poco, o sea, aquí llueve para todos y va cambiando un poco el mensaje. Lo que es cierto es que es una categoría muy amplia, que tiene mucha variedad, como decíamos al principio, de este bloque, marcas locales, grandes marcas nacionales, marca blanca, el driver de la promoción, etcétera, etcétera. Venga, continúo. Me queda el último punto. Es el punto, digamos, que, pues que igual no es muy agradable, pero que sí que es verdad que es otro de los grandes efectos de esta crisis. Todo el mundo habla de que esta crisis sanitaria se puede convertir en crisis económica. De hecho, si miramos el número de ERTEs, no voy a entrar en temas económicos porque nos podríamos deprimir, pero si le preguntamos al consumidor directamente si va a tener algún efecto esta situación en la economía del hogar, pues un 76% de la gente nos dice que este efecto va a ser negativo, aunque un 36% dice que será pasajero.
pero sí que vemos un porcentaje bastante elevado de gente que nos está indicando que puede tener algún efecto negativo, incluso este 41%, 42%, que dice que podría ser dudaredo en su hogar. Hay un 24% que cree que no va a tener apenas impacto negativo y, de hecho, la gente mayor, estos de más 65, son los menos pesimistas, los que declaran que menos impacto creen que van a tener en su hogar. Menos impacto, que no va a tener un gran impacto económico en su hogar o no va a tener impacto. ¿Cómo llevamos esto al mundo de estas 4 categorías que estábamos mencionando? Aquí lo que le estamos preguntando es si sigues gastando lo mismo que antes o si crees que estás gastando igual o menos que antes. De nuevo, foto parecida. Lo que estamos viendo es que el igual, estas bolitas naranjas, son las menciones más elevadas. En el caso de yogures y leches, pues eso, 65-68%. Y si miramos de nuevo el net entre los que menos y los que más, parece que yogures, primero de todo, fruta, parece que es donde más nos estamos gastando en relación con antes. Y luego leche y yogures con un comportamiento muy parecido. Diría que yogures y leche, el gran aprendizaje transversal es que son categorías que se están comportando de una manera bastante similar en relación, pues a lo que decíamos, ¿no? Del aporte a la salud, en relación a lo que estamos viendo ahora de los gastos, de este presupuesto, de este aumento o disminución del presupuesto, etcétera, etcétera. Me están preguntando por la MD. Enlazando este dato con lo anterior, es de esperar un repunte de MD. En general, y en esta categoría no tenemos más información que lo que estamos compartiendo, en general se habla, pues eso, de vuelta a la... Se habla. Nos salió en el otro estudio una vuelta, digamos, a estos productos más básicos y un porcentaje de gente que declaraba que podía incluir en esta cesta básica productos de marca blanca. No podemos, quiero decir, desde AECOC, si no tenemos un dato del consumidor, no podemos concluir que el repunte de la AMD se produzca ni en esta categoría ni en ninguna. En general, os digo, la opinión del consumidor a nivel transversal es que volveremos un poco a nuestras cestas básicas en mayor medida. Ahora, también nos salía un porcentaje de gente que seguía buscando productos premium, que siempre los hay y siempre los habrá. Quiero decir, había alrededor del 10% que los productos premium eran un driver importante para su elección de compras. Hablo en general, no ahora del mundo de los yogures, los postres lácteos. Bueno, visto todo esto a nivel transversal, lo que sí que estamos viendo es que estamos... Bueno, hay gente que dice que consume más que antes o gasta más que antes en postres lácteos, pero también hay un porcentaje elevado que gasta menos que antes, con lo cual nos quedamos más o menos igual de nuevos en postres lácteos y donde estamos aumentando es en fruta y en leche y yogures. Os lanzo la última de las preguntas que tenía preparada. ¿Qué perfil de shopper declara que gasta más en yogures? Yo os pongo las opciones. Mayores de 65 años, jóvenes de 25 a 34, familias con niños o todo lo anterior. Venga, que es la última, ¿eh? Con esta termino prácticamente. A ver si conseguimos tener el mismo porcentaje de respuestas que antes. Quiere decir que habéis aguantado hasta el final. O lo menos en la lectura que hago yo. No me quedo con si habéis acertado o no, sino con el porcentaje de gente que participa. Vale, veo que el truco funciona, ¿eh? Porque estáis contestando más que en la primera pregunta. Venga, lo voy a cerrar porque estamos casi igual. Gracias por haber aguantado hasta el final a todos los que os habéis conectado. Vale, comparto. El 53% de vosotros decís que familias con niños y un 32% decís todos los anteriores. Lo que menos habéis mencionado, solo un 2% mayores de 65 años. Venga. Os voy a enseñar qué es lo que nos dicen las estadísticas. Y lo que nos dicen las estadísticas básicamente es que los jóvenes de 25 a 34 en mayor medida declaran que gastan menos que antes en fruta y en cambio declaran que gastan más en leche, en yogures y en postres lácteos.
también, en el caso de yogures y postres lácteos, las familias con niños. De nuevo, la pregunta tenía un poco de trampa porque aquí habían dos respuestas correctas, podríamos decir. Los jóvenes de 25 a 34 y las familias con hijos menores en el hogar. ¿Qué hemos visto? Que la gente mayor de 65 años es la que declara en mayor medida que gasta menos en yogures. Esta sí que era, esa sí que era de las respuestas incorrectas. Si le hacemos caso a las estadísticas, pero no, los más mayores en general son el público que en mayor medida declara que gasta menos que antes en yogures. Se gasta menos dinero en yogures que antes del confinamiento. Vale, con esto terminábamos la presentación. El último mensaje que queríamos transmitir es un mensaje pues, que desde AECOC y desde Danone llevamos semanas transmitiendo y queremos seguir transmitiendo, que es el del agradecimiento por toda la cadena de valor. De hecho, aquí tenéis un hashtag que inició AECOC para ir recopilando todas las acciones, perdonad, que estaba leyendo el chat, todas las acciones que se están realizando desde la industria, desde el sector. Entonces, bueno, queremos dar el agradecimiento pues, desde el eslabón más pues, de la actividad primaria hasta los que están en la tienda, pasando por toda la cadena logística, etcétera, etcétera. Pues queremos agradecer que durante todo este tiempo pues hayamos podido, y aquí me incluyo como ciudadano, disponer de todos los productos, en este caso de postres lácteos y yogures, pero lo hago extensible a todos los productos de alimentación y no alimentación. Y bueno, pues a todos los que os habéis conectado, mi agradecimiento y el de AECOC. Y poco más. Me preguntabais al final si vamos a compartir la presentación, ya lo he dicho, sí. Vamos a pasar el cuestionario de valoración y os podréis descargar la presentación sin ningún problema, tanto en formato vídeo como PDF, como decía. Y nada más, si me he dejado alguna pregunta por responder, que sepáis que se quedan registradas en este chat, que solo tenemos nosotros visibilidad. Os intentaremos dar respuesta a todas ellas. De todas maneras, tenéis nuestros datos, aquí tenéis el email genérico de ShopperView. Si queréis, nos podéis hacer llegar cualquier comentario. Al principio os he dejado mis datos personales también. Y estamos encantados de que nos habéis seguido hasta el final y muchísimas gracias. Hasta luego.